ver que va a haber charlas, que, o sea, van a haber tiempos que voy a pasar, ¿sí?, de largo, porque si no, no le queda espacio a Carolina. Y esto en realidad es un poco contarles qué cosas estamos realizando en el Instituto Pasteur, sobre todo para, como la audiencia es clínica, hematólogos, cualquier acercamiento que ustedes estén interesados en hacer hacia el laboratorio o viceversa, cosas, interacciones que se puedan hacer, como se ha venido haciendo con la cátedra de hematología en el clínica, con el Hospital Maciel, con el servicio de hematología, digamos, son bienvenidas porque a nosotros todas estas cosas, o sea, nos interesa y nos sirve. Cortito entonces, nuestro grupo tiene básicamente esta gran pregunta, ¿sí? ¿Cómo el linfocito B interacciona con el microambiente y cómo esta interacción está involucrada en la progresión? En ese contexto tenemos 4 puntos principales desarrollando. Uno relacionado a la enzima esta mutagénica ID, que yo ya les conté hoy y no voy a volver. Otra relacionado al marcador pronóstico LPL, que estamos desarrollando un nuevo método pronóstico evaluando LPL a nivel de proteína. Otro que tiene que ver con las poblaciones proliferantes que hoy mencionábamos y que en el estudio de esta vía de señalización de PI3 quinasa, y una nueva cosa que se está armando relacionando la presencia o no de exosomas en la progresión. Muy cortito, la cosa final de fondo es poder utilizar todo ese conocimiento para que en algún momento poder desarrollar alguna nueva terapia o alguna estrategia pronóstica que sirva. La primera parte de AID, queremos, lo que les decía, entender si verdaderamente esta enzima mutagénica hace algo o no en la progresión. Acá están trabajando la doctora Cecilia Brer y un postdoc que es Pablo Morande. Esto paso rápidamente, o sea, acá estamos evaluando cómo es la población proliferante en la sangre de pacientes a distintos tiempos. Al T0 cuando ese paciente debuta y luego de que ese paciente progresa. ¿Y es que estamos haciendo? Estamos viendo cómo es todo el perfil de metilación y cómo es todo el perfil genómico a nivel de RNA mensajero, de microRNA, ¿sí?, en esa célula proliferante que estamos encontrando en sangre periférica, que sabemos que está en el ganglio, pero bueno, el problema de encontrarla en ganglio es el que ya discutimos, es complicado de verlo. Justamente por eso, Pablo Morande lo que está haciendo en el laboratorio es con los ratones dobles transgénicos TCL1, desarrollamos un nuevo modelo, de tal forma que tenemos una LLC que tiene una expresión constitutiva de AID. Entonces eso nos va a permitir, al menos en los ratones, poder evaluar cómo es la función de esa enzima mutagénica en un contexto de LLC no mutado y progresor, ¿sí?, como es el modelo TCL1. Y bueno, después entrarle a toda la parte más de genómica. El segundo proyecto tiene que ver con lo de LPL, lo hace Claudio Ortega, que también está permanente en el laboratorio. Voy a pasar esto. Las dos principales objetivos son lo de entender por qué el LPL se expresa en el linfocito B no mutado y está asociado a la progresión, y desarrollar nuevos anticuerpos monoclonales contra el LPL. Este proyecto lo menciono aparte porque fue el que en cierta forma nos reunió un poco, porque fue aprobado en esto, en el Iberoamerican Program para la Ciencia y la Tecnología y el Desarrollo, CITED, ¿sí? Y con esto arranca uno de los, digamos, un poco la fuerza para formar un grupo latinoamericano. El otro proyecto, no los aburro, también está llevando a cabo, y es el desarrollo de nuevos scaffold proteicos, que lo hacemos en la unidad de proteína dominante del instituto, con blancos específicos para el LC, y estamos desarrollando uno nuevo de estos scaffold contra la molécula ROR1, esto lo paso de largo. Y el cuarto proyecto tiene que ver, lo hace Daniel Prieto, que es un estudiante de doctorado, tiene que ver con la caracterización de estos exosomas. Acá me detengo un cachito porque, digamos, probablemente no sepan de qué estoy hablando. Últimamente los exosomas son o están siendo microvesículas que tienen la capacidad de comunicar y mandar información de una célula a la otra. Lo que hablábamos hoy del microambiente, que decíamos, bueno, la citoquina CSL3 va al receptor de ALC. En este caso son microvesículas que pueden ser sacadas de una célula hacia otra, son capaces de penetrar e intercambiar, ¿sí?, como lo ven acá, intercambiar microRNA, RNA y proteínas, ¿sí? Es claro y tienen
gran rol últimamente en lo que es la progresión del tumor. En el LLC se sabe muy poco, todos los trabajos que han aparecido son de ahora, 2015. ¿Qué sabemos? Se sabe que las células del LLC secretan más exosomas que las células B normales, que la activación del BCR induce la secreción de exosomas y que estos exosomas, microRNA y a nivel proteómico, ya se describió un perfil en el LLC, y los últimos datos de Paghetti, esto es agosto de 2015, muestran que los exosomas son capaces de llevar proteínas, ¿sí?, a otras células del microambiente y ahí hacer tipo ese loop que hablábamos de autoactivación. ¿Qué quisimos hacer nosotros? Nosotros quisimos evaluar cómo es y qué proteínas se expresan en estos exosomas, ¿sí?, durante la progresión de la enfermedad. ¿Qué hicimos en colaboración con el Hospital de Clínica y con Maciel? Venimos seleccionando el suero de 10 pacientes al tiempo del diagnóstico y 4 años de seguimiento, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de 5 pacientes progresores, un grupo de 5 pacientes indolentes al tiempo del diagnóstico, al tiempo de la progresión, el indolente al tiempo del diagnóstico y 4 años sin progresión, ¿sí? Se sacaron los exosomas, se hace todo el análisis proteómico de esto, tenemos una validación que estamos haciendo en estos momentos y la idea fue decir, bueno, ¿qué proteínas de esos exosomas aparecen sobre todo al tiempo de la progresión? Y esto por suerte está dando buenos resultados. En cuanto a la parte de network, creo que también es bastante importante y me gustaba que quisiera mencionarla. Les decía, viene asociado un poco a esta red CITED que se gana en el 2011. Esto ya venía también de antes, pero como que esto nos dio una importancia, o sea, una cohesión bastante interesante. Los primeros objetivos que habíamos puesto acá fue de consolidar el grupo regional de leucemia linfoide crónica, generar un primer meeting, hacer todo un setup y necesidad de bancos de LLC en la región, no solo en Uruguay, y la validación del método pronóstico. ¿Qué cosas hemos alcanzado hasta el momento en esta red de LLC y este grupo latinoamericano? Hasta el momento hemos logrado hacer el setup y trasvasar el método de pronóstico de genes BH que nosotros estamos haciendo desde el 2008 en el Pasteur, pasarlo a Argentina y Brasil, de tal forma de que a nivel regional quede todo esto confirmado. Y de ahí un poco la importancia de comentarle, digamos. Yo sé que hay médicos que ya conocen, hay otros que por ahí no, o hay otros que no mandan, pero en medida de lo posible tener estas muestras, digamos, no solo tenemos el dato de si el paciente es mutado o no mutado, sino que bajo consentimiento informado tenemos la posibilidad justamente de acceder y de seguir armando el banco de leucemia linfoide crónica, que ahora está en el Instituto Pasteur de Montevideo. Se organizó el primer congreso, digamos, muchos de ustedes habrán ido. La segunda, el tercer gran logro fue finalmente tener el estatuto y la fundación del grupo latinoamericano. Esto se hizo en noviembre del 2014. En este mismo grupo ya hemos tenido la aprobación a nivel económico para llevar a cabo o empezar ya el primer trial clínico entre DLLC, involucrando a Argentina, Brasil y Uruguay. Y bueno, se está organizando ya el segundo IBAM, ¿sí?, en el 2016, que probablemente va a ser en Brasil, probablemente en San Pablo. Y bueno, nada más, cortito, agradecerles a todos la presencia. Y bueno, resaltar un poco este tipo de colaboraciones que se fueron dando, que hacen en cierta forma posible trabajar en el LLC en un grupo entre la parte básica, entre la parte clínica, que bueno, un poco, a veces los aburrimos un poco, pero creo que está bueno y es necesario. Muchas gracias.